Durante décadas, un documento permaneció oculto en los archivos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Un documento redactado por algunos de los más altos mandos militares del país. Un plan oficial que proponía algo difícil de imaginar: organizar incidentes violentos dentro del propio territorio estadounidense y hacer que parecieran ataques realizados por otro país. El objetivo era generar indignación pública y justificar una intervención militar. Este plan tenía un nombre: Operación Northwoods, y lo más inquietante es que no se trataba de un rumor ni de una teoría conspirativa. Era un documento real, redactado en 1962 y presentado directamente al presidente de los Estados Unidos. Para entender cómo pudo surgir una propuesta así dentro del gobierno, es necesario regresar a uno de los periodos más tensos de la historia moderna: la Guerra Fría. A comienzos de los años 60, el mundo estaba dividido en dos bloques enfrentados. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados. Por el otro, la Unión Soviética y los países bajo su influencia. Ambas potencias poseían enormes arsenales nucleares y competían constantemente por expandir su influencia política y militar en distintas regiones del planeta. Cada crisis internacional tenía el potencial de escalar hacia un conflicto mucho mayor. En ese contexto de desconfianza permanente, cualquier cambio político podía convertirse rápidamente en un problema estratégico. Y uno de esos cambios ocurrió a apenas unos kilómetros de las costas de Estados Unidos. En el año 1959, una revolución triunfó en la isla de Cuba. El movimiento revolucionario, liderado por Fidel Castro, logró derrocar al gobierno que había gobernado el país durante años. Al principio, la situación generó incertidumbre en Washington. Pero con el paso del tiempo, el nuevo gobierno cubano comenzó a establecer relaciones cada vez más cercanas con la Unión Soviética. Para los estrategas militares estadounidenses, aquello representaba un problema enorme. Por primera vez, un gobierno aliado de Moscú estaba ubicado a menos de 200 kilómetros del territorio estadounidense. En plena Guerra Fría, esa proximidad era vista como una amenaza directa. Las tensiones entre ambos países comenzaron a crecer rápidamente. En 1961 ocurrió un evento que agravó aún más la situación. Un grupo de exiliados cubanos, entrenados y apoyados por Estados Unidos, intentó invadir la isla para derrocar al gobierno de Fidel Castro. La operación fue conocida como la invasión de Bahía de Cochinos. El plan consistía en desembarcar fuerzas armadas en la costa cubana y provocar una rebelión interna contra el gobierno revolucionario. Sin embargo, la operación fue un fracaso total. Las fuerzas invasoras fueron rápidamente derrotadas y capturadas. El intento de invasión quedó expuesto ante la comunidad internacional y generó una enorme crisis política para la administración estadounidense. Después de aquel episodio, la relación entre Estados Unidos y Cuba se deterioró aún más. El gobierno cubano fortaleció su alianza con la Unión Soviética, mientras que en Washington aumentaba la presión para encontrar nuevas estrategias contra el régimen de Castro. Dentro de algunos sectores militares comenzó a surgir la idea de que una intervención directa podría ser inevitable. Pero existía un problema importante. Una invasión militar sin una justificación clara podría provocar una fuerte reacción internacional y aumentar el riesgo de un enfrentamiento directo con la Unión Soviética. Por esa razón, algunos estrategas comenzaron a considerar alternativas. Opciones que permitieran generar el apoyo necesario para una intervención. Fue en ese contexto cuando surgió una de las propuestas más controvertidas de toda la Guerra Fría. En 1962, altos mandos del aparato militar estadounidense elaboraron un conjunto de ideas destinadas a crear una justificación para una intervención en Cuba.
El documento fue preparado por miembros del Estado Mayor Conjunto, el órgano que reúne a los principales líderes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El plan consistía en desarrollar una serie de incidentes que pudieran atribuirse al gobierno cubano. Estos incidentes, según la propuesta, podrían generar indignación en la opinión pública y servir como motivo para iniciar una acción militar. El conjunto de estas propuestas recibió el nombre de Operación Northwoods. El documento incluía diversas ideas y escenarios hipotéticos. Algunas de las propuestas se centraban en campañas de propaganda destinadas a presentar al gobierno cubano como una amenaza directa para Estados Unidos. Otras contemplaban incidentes marítimos o aéreos cuidadosamente diseñados para parecer ataques hostiles. El objetivo no era necesariamente provocar una guerra inmediata. Más bien, se trataba de construir una narrativa que justificara una intervención militar ante la opinión pública y ante la comunidad internacional. Dentro del documento también se discutían operaciones destinadas a generar tensión o pánico en determinados lugares. Algunas propuestas mencionaban la posibilidad de fabricar pruebas que implicaran directamente a Cuba en supuestos actos de agresión. Desde la perspectiva de quienes redactaron el plan, estas operaciones formarían parte de una estrategia psicológica. Una manera de moldear la percepción pública y crear un escenario favorable para una intervención. Sin embargo, incluso en el contexto de la Guerra Fría, las ideas contenidas en el documento resultaban extremadamente polémicas. Finalmente, el plan fue presentado a la administración del presidente John F. En ese momento, Kennedy enfrentaba múltiples crisis internacionales al mismo tiempo. Las tensiones con Cuba seguían aumentando. La rivalidad con la Unión Soviética continuaba intensificándose, y el mundo entero vivía bajo la constante amenaza de un conflicto nuclear. Cuando el presidente revisó las propuestas incluidas en la Operación Northwoods, tomó una decisión clara. El plan no sería aprobado. Las ideas contenidas en el documento nunca fueron ejecutadas. La propuesta quedó archivada dentro de los registros clasificados del gobierno estadounidense. Durante años, el público no tuvo conocimiento de su existencia. Décadas después, muchos documentos relacionados con la Guerra Fría comenzaron a ser desclasificados. Entre ellos apareció el archivo que describía la Operación Northwoods. Cuando los historiadores examinaron el documento, se sorprendieron por la naturaleza de las propuestas que contenía. Hoy en día, el plan es estudiado como un ejemplo del tipo de estrategias que algunos sectores militares estaban dispuestos a considerar durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. También sirve como recordatorio del clima de desconfianza extrema que dominaba la política internacional en aquella época. Durante esos años, la rivalidad entre superpotencias llevó a explorar ideas que hoy resultan difíciles de imaginar. Operación Northwoods nunca se llevó a cabo. Pero su existencia demuestra hasta qué punto el miedo, la rivalidad política y la presión estratégica podían influir en las decisiones tomadas dentro de los gobiernos. Décadas después, estos documentos desclasificados siguen ofreciendo una ventana única hacia los momentos más oscuros y complejos de la Guerra Fría. Momentos en los que decisiones tomadas en secreto pudieron haber cambiado el curso de la historia.